Nos preparamos para nuestro ejercicio de la lectura de la palabra de Dios. Lo hacemos en torno a los textos que nos trae el domingo, entrante domingo 31 del tiempo ordinario. Vamos a notar que hay un tema central, el tema del perdón que transforma al hombre, que lo hace según la imagen y semejanza de Dios. Nos lo enseña la palabra de Dios. En primer término, pidamos al Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos colme de su amor, que nos ilumine el que es la luz, que nos fortalezca el que es la fuerza de Dios, para que podamos recibir esta palabra de Dios, no solamente para entregarla a los demás, sino en primer término, para hacer que ella entre a nosotros y nos transforme. Vamos a escuchar las lecturas, las tres lecturas que tenemos aquí. La primera tomada del libro de la sabiduría, en el capítulo 11 del versículo 22 al capítulo 12 del versículo 2. Amaury, ¿puedes hacer la lectura? Señor, el mundo entero frente a ti pesa lo que pesa un grano en un platillo de balanza. Es como una gota de rocío que al amanecer cae a tierra y se evapora. Sin embargo, tú tienes compasión de todos porque lo puedes todo. Y pasas incluso por alto los pecados para llevar al pecador a arrepentirse. Es que tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que creaste. Movido por el odio, nada hubieras creado, y ninguna criatura habría subsistido si tú no lo hubieras querido, ni la habrías conservado si no la hubieras llamado a la existencia. Todos, pues, es tuyo, y por eso con todos te muestras indulgente. Señor, amigo de la vida, tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso, a los pecadores los vas corrigiendo poco a poco y en su propio castigo le haces ver en qué pecar. Así se apartarán del mal y creerán en ti, Señor. Esta es la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, un libro del Antiguo Testamento. Está escrito originalmente en griego. Casi toda la escritura del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Algunos textos en arameo. Y dos libros, este y el 2 Macabeos. Y algunos textos de otros, como en Daniel y Esther. Hay textos griegos. ¿Qué nos dice esta palabra? Empieza en primer lugar por decirnos que Dios es el omnipotente, el que lo puede todo, que frente a Él todo desaparece, todo es nada. Cuando contemplamos el mundo, el universo, este universo prodigioso en que vivimos, no podemos no pensar lo que dice este texto. El mundo entero frente a ti pesa lo que pesa un grano en un platillo de balanza. O sea, nada. ¿Para qué emplea ese poder Dios? ¿Para destruir? No. ¿Para dar la muerte? No. Hay una pequeña línea en este texto que es hermosa, que tenemos que guardar en el corazón. Señor, amigo de la vida, el amigo de la vida.
Esa vida se manifiesta de dos maneras, según lo dice él. En primer lugar, con su poder ha querido crear el mundo, crear al hombre, hacerlo a su imagen y semejanza. Y Dios ama todo lo que ha creado. Dios ama todo lo que existe. El mundo, el hombre en el mundo y todo lo que hay en él. Podemos pensar en la vegetación, en los animales, en los mares, los ríos. Dios se complace en todo lo que ha hecho, lo ama. Pero ama al hombre de una manera muy especial. Has querido conservarlo en la vida. Lo llamas y lo perdonas. Incluso pasas por alto los pecados para llevar al pecador a arrepentirse. Es que tú amas todo lo que has creado. Cuando Dios perdona el pecado, está haciendo uso de su poder y está haciendo uso del amor que nos tiene. Es una manera de amar a Dios, de amar a nosotros. Pero hay otra, y es que Dios no solamente se complace en crear, en amar el mundo que ha creado al hombre, sino que lo llama a entrar en su misterio. Le dice el texto de la sabiduría: tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Espíritu incorruptible significa la vida que no muere, que no se corrompe, que no se deteriora. Esa vida está en todas las cosas, dice él. Por eso a los pecadores los vas corrigiendo poco a poco, y en su propio castigo les haces ver lo que pecaron. Así se apartarán del mal y creerán en ti, Señor. Esa es la manera como Dios ama al hombre. Aparece en un mundo maravilloso, un mundo creado por su poder. Es amado por Dios. Cuando cae en pecado es perdonado. Y Dios lo llama a entrar en su misterio, en lo que dice el texto, en ese espíritu incorruptible que es el mismo. Lo llama a superar la barrera de la muerte y entrar así en la vida. Es un texto maravilloso del libro de la sabiduría, de esos sabios de Antiguo Testamento, hombres que tenían el sentido de Dios, hombres que amaban la vida, hombres que amaban la virtud en todas sus formas, que formaban a los judíos en el amor y respeto de Dios, en dar a la vida entera en todas sus manifestaciones, el trabajo, la familia, la amistad, la enfermedad, el dolor, la alegría, a encontrar en todo la presencia viva del Señor. De ahí podemos pasar al Evangelio. Ahí se nos muestra ya a Dios que entra al mundo, que entra este Dios que ama, que ha hecho el mundo, que lo ha amado, que perdona, que llama a Él. No se contenta con eso, sino que entra Él mismo al mundo en la persona de Jesucristo, en el misterio grande de la encarnación. Encontramos a Dios caminando nuestros caminos, pasando por los lugares por los que hemos pasado también nosotros, pasando por las calles donde vive el hombre. Y se nos trae un texto hermoso
del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, los versículos 1 a 10. Vamos a escuchar. En su viaje a Jerusalén, entró Jesús a Jericó e iba atravesando la ciudad. Podemos ir comentando el texto. Jesús está en viaje mesiánico, viaje salvador, que lo trae desde el norte del país hasta la ciudad de Jerusalén. No va solo, va acompañado de sus discípulos. Con él van hombres y mujeres, bastante gente que lo va acompañando. Han recorrido un largo camino. Entran a una ciudad conocida en la historia, Jericó. Existe todavía, claro está. Hay mucho turista que la conoce. Hay mucho hombre de fe que la ha recorrido. Es una de las ciudades más antiguas que se conoce. Algunos le calculan todavía hasta 8.000 años antes de Cristo empezó a haber el asentamiento de Jericó. Ya está cercana a Jerusalén. Está al borde del río Jordán y desde allí empieza la ascensión hacia Jerusalén. Está bajo el nivel del mar, casi 400 metros bajo el nivel del mar. Y ese camino de unos 30 kilómetros sube desde allí hasta la ciudad de Jerusalén, que ya está a varios centenares de metros encima del nivel del mar. Cuando uno va subiendo por ese camino hay un sitio en que hay un aviso que dice: aquí está el nivel del mar. Así pues, Jesús recorre esa ciudad que hoy se puede visitar. La iba atravesando la ciudad de un lado a otro, a pie, con sus discípulos. ¿Qué va a encontrar? Había allí un hombre que se llamaba Zaqueo, jefe de los recaudadores y rico. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura.
Había allí un hombre que se llamaba Zaqueo, jefe de los recaudadores y rico. Un hombre con nombre propio, conocido en la ciudad. Jefe de recaudadores, de publicanos, como dice el texto, de aquellos hombres que recogían impuestos, que eran mal vistos, que la gente más o menos despreciaba o desconfiaba de ellos, que tenían mala fama, mala reputación. Y no solamente eso, era jefe de ellos. Personaje muy especial que no podemos olvidar. Era rico, se había enriquecido precisamente con su oficio y quizás de una manera muy injusta. Ese hombre trataba de ver quién era Jesús. Movido por la curiosidad, se hablaba tanto de ese personaje. También él quería verlo. No podía verlo, no podía por el gentío, ya que él era de baja estatura. No podía verlo por el gentío. Los discípulos que lo acompañaban, la gente que quería verlo pasar también por allí, y tenía esa baja estatura. Quizás en el texto hay la doble intención de decirnos que en su ser humano y en su ser igualmente, diríamos, religioso, era de baja estatura. No solamente la estatura medida en centímetros hoy, sino también la estatura moral, la estatura religiosa del hombre. Entonces corrió a adelantarse a los demás, se subió a un árbol para poder verlo, pues Jesús iba a pasar por ese sitio. Acude a una estratagema, diríamos, subirse a un árbol, ayudarse, mirar desde lo alto, curioso, mirar el paso de Jesús, verlo de lejos, un Jesús extraño a él, quizás simplemente digno de curiosidad, pero nada más que digno de curiosidad. Hay un pequeño detalle. Estas traducciones, infortunadamente, no tienen toda la fuerza que los textos griegos deben tener. Cuando dice el texto, corrió, se adelantó a los demás, subió a un árbol, Jesús iba a pasar por ese sitio. El texto dice, Jesús tenía que pasar por ese sitio. Hay allí algo más que una simple circunstancia que Jesús iba a pasar por ese lugar, quizás la calle principal. No, hay un poder, hay una visión que lo obliga, como a decir inmediatamente después. Cuando Jesús llegó, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, que hoy voy a quedarme en tu casa. Estoy leyendo la traducción que la Iglesia de Colombia nos obliga a usar. Cuando Jesús llegó a ese sitio, se detuvo. Para Zaqueo, Jesús era un objeto de curiosidad. Para Jesús, Zaqueo es un hombre que quiere, que ama, lo distingue, detiene su camino frente a él. ¿Qué diferencia la actitud del hombre frente a Jesús? La actitud de Jesús frente al hombre. Y le dice, levantó la vista.
Ese levantar la vista, fijarla en aquel hombre, penetrar con su vida, su realidad, leer con sus ojos esa realidad de vida que había en ese hombre allí. Zaqueo, le dijo con nombre propio, se dirigió a él. No había otro con ese nombre. No era posible equivocarse. Baja enseguida, baja de tu curiosidad, baja de tu oficio, baja de eso que crees que eres, de tu misma vanidad, baja enseguida. Y dice el texto que hoy voy a quedarme en tu casa. El texto verdadero, el texto griego dice es que hoy tengo que quedarme en tu casa. Qué distinto. No es una opción que Jesús hace. No tiene dónde pasar la noche, dice, este es un rico, me puede dar hospedaje. No. No es una opción que Jesús hace libremente. No. Su misión está comprometida. Hoy, ese hoy de Dios, ese hoy perpetuo que tenemos siempre frente a Dios, ese hoy que es el tiempo de Dios en cada uno. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Mi misión es esa. La he venido a cumplir. No puedo fallar. Mi objetivo está allí. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Quedarme en tu casa. Entrar en ella. En la casa que es objeto de la evangelización, que es centro de evangelización, que es foco y hogar de donde nace la evangelización. Hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Bajó a toda prisa, lo recibió en su casa con alegría. Va entrando Jesús en ese hombre, lo desubica, lo saca del lugar donde estaba de su árbol y él lo recibió en su casa. Le abre su casa. Le abre más que su casa, le abre el corazón. Y eso con alegría. Alegría mesiánica. Alegría de haber hecho el gran encuentro con Dios. Alegría que está por encima de otros hallazgos, del dinero que perseguía, que quizás también lo alegraba, quizás no tanto, cuando consideraba lo que costaba. ¿Qué reacción hay? Todos, al ver esto, empezaron a criticar a Jesús por ir a hospedarse en la casa de un pecador, de ese pecador Zaqueo. Todos criticaban a Jesús. Observemos eso. Cómo Jesús desafía el qué dirán de la gente. Cómo Jesús desafía esas actitudes de la gente. Cómo Jesús no teme poner en cuestión, en peligro su fama, su mismo nombre. ¿Qué van a decir de él después de esto? Quizás nosotros lo hubiéramos pensado. A esa casa no voy, porque ¿qué van a decir de mí? Para Jesús eso no vale. Para Jesús no vale lo que van a decir de él. Para Jesús lo que vale es el hombre, el pecador, ese que está allí precisamente. Qué hermosa lección la que nos da el Señor. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo por el qué dirán, por el respeto humano, por el cuidar el nombre, cueste lo que cueste, por no exponerlo a la crítica, por no deteriorarlo y no bajarlo?
Zaqueo se dirigió al Señor y le dijo, la palabra Señor tiene ese sentido prepascual. Es el nombre del Señor resucitado, del Señor que lo puede todo. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si a alguien le cobré más de lo debido, le voy a devolver 4 veces más. Hay un cambio en el corazón de Zaqueo. La evangelización no consiste solamente en anunciar. La evangelización verdadera transforma, cambia el corazón. Pablo VI lo decía, evangelizar es cambiar al hombre y su mundo. Cambiar, transformar al hombre y su mundo. No solamente el hombre, sino también el mundo del hombre. Y no solamente cambiar el mundo del hombre, sino cambiar al hombre mismo. En nuestras políticas económicas y demás del mundo en que vivimos, muchos políticos piensan cambiar el mundo del hombre. Que haya más acueducto, que haya más educación, lo que sea, quizás bien intencionado o no, pero poca atención al hombre verdadero, al que existe con nombre propio, al que sufre. Voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si a alguien le cobré más de lo debido, le voy a devolver 4 veces más. El que dice eso es un recaudador. Entonces dijo Jesús, hoy, el hoy de Dios, el hoy cuando Dios entra en la vida. Llegó la salvación a esta casa. La salvación a esta casa. ¿Qué significa la casa? No solamente las paredes y el piso, no solamente los enseres que hay en la casa. La casa es ante todo el hombre, su vida, su amor, sus compromisos, aquellos que lo acompañan. No solamente cambia el corazón de Zaqueo, también de todos los de la casa. Eso es lo que tenemos que pensar allí. Dijo, hoy llegó la salvación. Salvación, esto es la acción divina que cambia el corazón. Esa acción divina que llega al hombre y que lo transforma. Acción única de Dios, pero recibida en un corazón que se abre a su acción. ¿Cuál es la razón? También este es hijo de Abraham. Por pecador que sea, por mal visto que sea, es del pueblo. Ese pueblo que él ha venido a encontrar, ese pueblo al que ha sido enviado. Ha sido enviado no solamente a los santos, a los fariseos que se creían sin pecado, ha sido enviado sobre todo a los pecadores a cambiar su corazón. Esto es lo que hace precisamente Zaqueo, Jesús con Zaqueo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El Hijo del Hombre, esa expresión que el Evangelio atribuye a Jesús, esa expresión que en los Evangelios sinópticos el único que la emplea es Jesús mismo. Ninguno habla de Jesús, los otros, como Hijo del Hombre. Jesús se la aplica a sí mismo. Y muchas veces para decir yo, casi el equivalente del yo. Otras veces también para indicar su misión mesiánica. Y otras veces también, sobre todo al final, para indicar al Hijo del Hombre lleno de poder que viene al mundo. El Hijo del Hombre que representa a Dios,
en la humanidad, en la realidad profunda de la humanidad. Vino un tiempo histórico, vino al mundo en un momento dado, en un tiempo dado, en un lugar, como cuando alguien viene y las crónicas lo dejan fijo. Entró al mundo, vino al mundo. ¿Para qué? Para buscar al hombre. Buscó a Zaqueo, entró a Jericó. Zaqueo, por más desapercibido que quisiera pasar, no lo logró hacer, porque Jesús lo buscaba. ¿Qué buscamos en la vida? Usamos tanto esta palabra. Buscamos lo que necesitamos, lo que amamos, lo que no tenemos. No buscamos otras cosas. Cosas insignificantes no debemos buscar. Cosas a veces muy pequeñas pero amadas, las buscamos. Lo que necesitamos, lo buscamos. Si Dios busca al hombre, casi que es porque necesita que el hombre esté junto a él para amarlo. En el Evangelio de Juan, la primera palabra que Jesús pronuncia frente a los discípulos es esta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Buscar es siempre. Está hecho esa palabra de dos momentos. En primer lugar, una carencia, no tener. En segundo lugar, un ir hacia aquello que nos puede satisfacer. Esas dos partes son importantes. Si buscamos a Dios, es porque siempre estaremos sedientos de Él. Si lo buscamos, es porque queremos que entre a nosotros. Si es así como Dios nos busca, también nosotros tenemos que ser todos buscadores de Dios. Lo vino a buscar, pero ¿para qué? Con un objetivo, una finalidad: salvar al que estaba perdido. Salvar es abrir el camino de la vida al que la ha perdido o la va a perder. Salvar es el camino de la vida, encontrar vida que es la de Dios y nada más que la de Dios. Tenemos una lectura de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1. Podemos leerla igualmente en este contexto. No se trata allí de un hombre en el tiempo de Jesús. Han pasado años desde que Jesús murió y resucitó, más de 20 años quizás, o quizás exactamente eso, 20 años. Se sigue hablando de Jesús. Estamos no ya en Jericó, sino en una ciudad lejana, en Grecia, en Tesalónica, esa ciudad fundada para celebrar la victoria de Tesalia, esa ciudad que existe hoy en día, una de las ciudades importantes de Grecia, la segunda quizás. Allá llegó el Evangelio. Llegó Jesús en el Evangelio a buscar siempre, a buscar un mundo distinto del que Jesús encontraba, el mundo judío, el mundo de los griegos. Una ciudad que acogió a Jesús, en la palabra de Pablo, en la palabra de los evangelizadores. Una ciudad que se hizo buscadora de Dios también, y Dios fue a buscarla allá. El texto nos revela precisamente cuál ha sido el camino que esa ciudad ha encontrado, los hombres de allá, el mismo, buscados por Dios, y les llega una palabra de salvación, necesitados de un horizonte perpetuo para la vida,
abiertos precisamente a ella. Esta palabra es para nosotros. Esta historia es mi historia. Podemos decir, como decía Dolores Alexandra, esta historia es mi historia. Zaqueo soy yo, buscado por Dios. Tengo un hoy del encuentro con Dios. Jesús me ha buscado, ha pronunciado mi nombre como pronunció el de Zaqueo. Me ha dicho, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Le voy a abrir la casa a Jesús, el corazón, mi vida, mi conciencia. Jesús quiere cambiar mi vida, que todo aquello que le desagrada y que no hace parte del plan de Dios desaparezca. Jesús quiere vivir en mí, entrar en mi casa. ¿Qué respuesta espera Jesús? Alegría, cambio, realidades concretas, cosas que tienen que cambiar. Jesús entra en la casa y no se va. No se va de la casa porque es un huésped perpetuo. Allí se da el encuentro entre la búsqueda que Dios hace de mí y la salvación que me llega. Pidámosle al Señor que podamos vivir intensamente esta palabra que Él nos da. Sintámonos amados, buscados por Dios, con nombre propio, para ser transformados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos, Señor Jesús, Que vivas y reines entre nosotros. nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen María. Amén.